Gerardo Martínez, secretario general de UOCRA, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT de Argentina, miembro del Consejo de Administración de la OIT y también miembro del Comité de Libertad Sindical. Nuestra organización como central sindical ha adoptado distintas condiciones atendiendo la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso pusimos de manifiesto públicamente y en nuestra relación política de diálogo con el gobierno y con los empresarios la necesidad de establecer un capítulo de negociación abierta, de diálogo social tripartito, y en ese aspecto los trabajadores, que somos los que más estamos afectados por la característica propia de nuestra región y de nuestro país, que hay mucha desigualdad, a que tengamos un protocolo de contingencia sanitaria apoyado por los infectólogos y por los especialistas de nuestro país, porque entendíamos que ante esta pandemia no todos estamos en las mismas condiciones, y más cuando existe un nivel de desigualdad tan amplio como se da en Argentina. Bueno, las lecciones aprendidas es, por un lado, que hay una nueva normalidad y esa nueva normalidad la debemos mejorar. No alcanza con los límites que nos impone esta pandemia. Es necesario reconstituir el papel del Estado, es necesario reconstruir el papel del diálogo tripartito, es necesario que tengamos un diseño con un modelo económico social, con rostro humano, atendiendo y comprendiendo que se terminó la época de la economía de mercado, la sociedad de mercado fanatizada como la habíamos tenido en los últimos tiempos. Creo que este aprendizaje nos lleva a decir que los trabajadores tenemos que estar en alerta para que esta pandemia sea una oportunidad. Y para que sea una oportunidad, indudablemente necesitamos socios. Y en esa sociedad deben estar los empleadores, las empresas, que tienen que tener una mirada también objetiva, no solamente comercial, sino pensando en un modelo capitalista, para que haya inversiones y para que haya ganancias tiene que haber consumo, y para que haya consumo tiene que haber trabajador y tiene que haber una sociedad asalariada, y lo que pretendemos es que esa sociedad asalariada tenga garantías de protección social e ingresos dignos, y de esa manera la fórmula va a ser virtuosa. Y creo que en este aspecto también la enseñanza es que esta pandemia pone en evidencia todo lo malo de lo que veníamos teniendo en nuestra sociedad, entendiendo y comprendiendo la importancia de la desigualdad y teniendo como relevancia la necesidad de una sociedad más solidaria, con una presencia del Estado y de la política, cubriendo y atendiendo las necesidades universales de todos nuestros conciudadanos.